Buenas noches, aquí estamos nuevamente en Tabandú a través de Hilos y de TV Rey, presentando ahora Criterios, el poder de la palabra. Este es nuestro segundo programa y desde luego tenemos la participación de destacados periodistas que con su criterio, con su opinión, nos ayudan a tener un poquito más de conocimiento de los temas que vamos a tratar. Mire, últimamente ha causado realmente una buena impresión esa iniciativa que nace por parte de la iniciativa privada de algunas universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, como el ITAM, una iniciativa precisamente de ley que sería 3 de 3. Ese tema es un tema complicado, pero es un tema muy agradable y desde luego los periodistas que hoy van a participar o que vamos a participar, pues ellos han estudiado perfectamente bien de qué se trata y hoy tocaremos el tema. También vamos a tocar un tema como es la falta de empleo en la ciudad de Zamora y desde luego los bajos salarios que tenemos en la mayoría de los establecimientos. Si acaso el tiempo, tocaremos un tema que desde luego va a ser importante para toda la región, como es la actuación que hemos visto nosotros como periodistas que han tenido los diferentes alcaldes de esta región, así como también la del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Primeramente saludo a mi compañera periodista del Sol de Zamora, Alejandra Bravo. Alejandra, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, licenciado, muy buenas noches, compañeros, buenas noches, es un placer estar nuevamente con ustedes y efectivamente el día de hoy vamos a tratar estos temas que son de interés para toda la población y que debemos ahondar un poco más en ellos para mantener a la gente realmente bien informada. Sin duda alguna, todo esto también nos congratula contar con el destacado periodista de Zamora, él es jefe de información del periódico El Independiente, el licenciado Carlos González Hernández. Carlos, ¿qué tal, Alfonso? Buenas noches. ¿Listo compañeros, buenas noches. ¿Listo? Con el tema tan interesante de 3 y 3, ¿no? 3 de 3. Bien importante lo de hoy, que participe la ciudadanía. Señor Francisco Pérez, ¿cómo estás? Con permiso. Bien, de nuevo, buenas noches de nuevo, pero bienvenido, ¿no? A nuestra amable audiencia televidente que se integra a ver criterios, los que nos utilizaron hace unos cuantos minutitos aquí y ahora. Bueno, pues ahora estamos en este programa de opinión que realmente es un placer poder compartir con tan selecto grupo y para ustedes entregar lo mejor de nuestra opinión, porque al final el que tiene la verdad es usted. Pues muy bien, vamos a iniciar con el tema. ¿Y qué les parece si iniciamos con el tema 3 de 3? Y aquí está nuestra compañera Alejandra Bravo con el fin de conocer su opinión de mujer. ¿Qué opina una mujer de que por fin se va a hacer ya un alto directamente a la corrupción? Pues efectivamente, el licenciado, como usted lo comenta, es sumamente importante que los ciudadanos participemos en toda esta temática de corrupción que se vive en el país, en donde México tiene un índice de corrupción muy alto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos? Nosotros criticamos y decimos, no, pues es que nuestras autoridades son corruptas y se llevan el dinero que es para el pueblo y demás. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos para impedirlo? Esta iniciativa ciudadana se me hace muy interesante. ¿Por qué muy interesante? Porque le están dando un canal a los ciudadanos para que se expresen y para que ellos mismos den la pauta de decir, a ver, no sé, presidente municipal, gobernador del estado, diputados, espérenme tantito. Así como nosotros los elegimos, nosotros también podemos decirles a ustedes cuando están actuando mal, están actuando de manera incorrecta. Aquí creo que lo primordial de esta iniciativa ciudadana es que efectivamente la gente despierte de este letargo que hemos estado viviendo por mucho tiempo y que participe yendo a firmar. ¿Por qué? Porque esta iniciativa, si llega a las 120,000 firmas, será analizada y será estudiada en el Congreso para realmente generarse una ley. ¿Qué se va a estar analizando en esta ley 3 de 3? En primer lugar, vamos a identificar cómo llega el funcionario a cubrir su trabajo pues ahora sí como autoridad, cuáles son sus bienes patrimoniales, fiscalmente
si él paga o no paga sus impuestos, Claro. y la otra, con qué empresas Los tiene algún intereses, ¿no? convenio, los intereses, con qué empresas tiene un convenio y si él participa y él cuánto se está llevando a cabo, ¿verdad? Muy bien, muy interesante. Francisco Pérez, desde luego, esta iniciativa nace por este grupo de intelectuales y aparte también por empresarios, porque de veras había que poner un alto ya directamente a esa corrupción que existe en el país. El problema del político actual en la cúpula del poder, pues es que dejó de ser un político vocacionado para ser un político por profesión. Esta frase curiosa de Max Weber nos refleja la triste realidad de nuestro país. Yo considero que, humildemente, en mi opinión, les voy a manifestar lo siguiente. Para muchos ciudadanos que tienen la oportunidad de tener ciertos grados de estudios, pero que la inteligencia o que la capacidad intelectual para desarrollarse en sociedad no fue suficiente, buscan el camino de la política para enriquecerse de manera rápida. Creo, y lo voy a decir siempre, que la política es un mérito, no es un negocio. El problema de la cúpula, lo repito, es que muchos políticos han visto el mejor negocio dentro de los conflictos de intereses que pueden desarrollar dentro, ocultándolos, porque ellos manifiestan, por ejemplo, que las casas blancas no se las compran, no se las regalan por conflictos de interés, sino que se las compran con el sudor de su frente. Manifiestan que los clubes de golf, bueno, pues esos no es propiedad suya por su forma de corromper la política nacional, sino que se las regalan. Bueno, pues creo que aquí hay un grave error. Nosotros como sociedad, tristemente somos agachones, así nos calificó el ilustre joven en aquel tiempo, José María Morelos y Pavón. Los mexicanos somos agachones. Hidalgo lo mencionó cuando inicia su lucha, mexicanos agachones, lo reitera, y creo que esto nos ha repercutido como identidad social, nos ha repercutido, el pasado fue una especie de decreto que nos hicieron, que al final los mexicanos no alzamos la voz, no alzamos la cara, o al menos así es como nos han mantenido las cúpulas del poder por medio de la educación y otros tantos medios que han sido sus artífices para llegar a estar donde están y tener lo que tienen. Vamos a abundar un poco Muy más. bien, pues adelante. hasta ahora lo que ha sucedido, pero dejemos que sea ahora el licenciado Carlos González Hernández quien nos ilustre más al respecto, cómo nació, por qué nació y dónde nació, y sobre todo cuál es la finalidad de todo eso también, Carlos. Bueno, hay que decir que hoy en día definitivamente la política está desvirtuada en México. Está desvirtuada desde el concepto que es de política, que es al servicio de la gente, ¿sí? Y parece ser que los políticos la entendieron un poco mal y dijeron para nosotros, es servicio para nosotros, ¿no? Ajá, claro. Yo no comparto la idea que dicen algunos en cuanto a que la corrupción es parte de nuestra idiosincrasia. Yo siento que definitivamente no. Esa es porque ocurre tanto en México como en Estados Unidos, como en otros países, claro, no las magnitudes Ocurre hasta que en la se está FIFA. dando. Así es, sí. Dinamarca es el país aparentemente menos corrupto del planeta, pero en todos lados ocurre y por eso es que no comparto eso. ¿Se puede combatir? Por supuesto que se puede combatir. ¿Cómo nace esta iniciativa, como bien dicen compañeros, de la iniciativa privada de organismos empresariales, de universidades como el TEC de Monterrey, como el ITAM, como la Autónoma de México, institutos como el Mexicano de la Competitividad? Pues nace a raíz de lo que decía Paco, de que es una sociedad que está aletargada y que necesita pasar de la queja a la acción. Y eso no lo vamos a esperar de los políticos, es claro, y sí, que no lo vamos a esperar de los políticos. Entonces tenemos que hacerlo nosotros como ciudadanos. Y nace precisamente porque en números la corrupción representa el 9% del Producto Interno Bruto. Fíjate nomás. El Producto Interno Bruto es el ingreso que tiene un país por toda la serie de comercios, de transacciones, divisas y todo que hace. Y ese 9% representa 347,000 millones de pesos anualmente. La corrupción en México representa 347,000 millones de pesos. Para que se den una idea, esos 347,000 millones de pesos lo podrían estar utilizando 7 estados de la República en su presupuesto anual. ¿Sí? El presupuesto del gobierno de Michoacán es de 59,000 millones de pesos.
Imagínense todo lo que se podría hacer con ese dinero que se está yendo hacia los bolsillos de otros, que se está desperdiciando, que se está yendo hacia los bolsillos de familiares, compadres y demás gente que está relacionada con un ¿Y político. tú consideras, Carlos, que sí va a tener realmente una aceptación en el Congreso esa iniciativa? No puede ser que los políticos vayan a negarla, ¿no? Aunque se van a dar y se van a exhibir, ¿no? Definitivamente existe la posibilidad, ¿no? Existe la posibilidad, uno, de que sea aprobada, que habría que aprobarla con algunas adecuaciones, sí es cierto. Dos, que no sea aprobada, pero en este caso, en este último caso, yo considero que es donde los ciudadanos debemos de estar atentos para saber quién fue el político que en el Congreso de la Unión dijo no a esta iniciativa. Más que político, acuérdate, Carlos, que son las fracciones. Así es. Que reciben ahí sus... Y precisamente el momento de castigar a esta gente es a sus partidos políticos en el momento de las elecciones. Claro. Identificar quiénes no están de acuerdo con esta iniciativa y castigarlos mediante el voto, que es otra de las formas de participación que tenemos hoy en día. Muy bien, muy bien. Licenciado Alejandra, dime una cosa importante. ¿La gente, crees tú, que debe ir a votar? Que debe no votar, ir a inscribirse y decir, yo soy de acuerdo con esta ley, con esta iniciativa, porque mucha gente tiene temor. Yo en este sentido, licenciado, quiero ser muy puntual en decir que efectivamente, o sea, la gente necesita despertar y necesita participar por el bien de su país. Si los políticos, nosotros damos por hecho que los políticos están haciendo cosas indebidas, pues entonces yo como ciudadano que los puse ahí, ¿qué voy a hacer? La gente debe despertar y debe participar realmente para tener una mejor calidad de vida. A mí me da mucho coraje cuando nuestros políticos dicen que los mexicanos pueden vivir con un salario de 3,000 pesos. Eso se me hace de verdad una falta de respeto a los ciudadanos en general, que trabajamos todos los días arduamente, y que venga un señor que jamás en la vida ha ganado esa cantidad de dinero a decirnos que podemos vivir muy bien con esa cantidad. Es imposible que nosotros como ciudadanos nos sigamos dejando golpear en nuestra dignidad como ciudadanos. Debemos participar y debemos estar al pendiente de lo que realmente está pasando en nuestra sociedad, de nosotros ser los que fiscalicemos lo que están haciendo nuestras autoridades. Esta ley, esta iniciativa de ley 3 de 3 es una oportunidad importantísima para que la gente pueda plasmar lo que ellos quieren, hacia dónde quieren dirigir a su país, evitar realmente que los políticos sigan haciendo de las suyas. Qué padre sería que yo tuviera, por decir algo, estoy pensando, yéndome muy alto, una constructora, y que yo, por ser amiga de un funcionario, me dieran todos los contratos a mí. Yo estaría totalmente agradecida, porque me está ayudando a mí, y si yo quiero y tengo esa sensibilidad con mis empleados, les iría también bien a ellos. Claro. Pero no se trata de eso, se trata de que como ciudadanos debemos marcar la pauta y ser realmente respetuosos del derecho, y no estar beneficiando a mis compañeros, a mis amigos, a quien me cae bien. Claro. ¿Tú crees, señor Francisco, de que con esta ley, en caso de que esta iniciativa se convierta en ley, ¿crees tú que se puedan acabar ya esos contratos de amiguismos, esos contratos de decirte, tú eres hija de una expresidenta, mira, te vamos a dar esa concesión, te vamos a dar concesión de aviones, de barcos, de petróleos, sin que jueguen ningún certamen, absolutamente decir, bueno, vamos esto a convocar directamente a varias empresas a ver realmente cuál es la mejor calidad y el mejor precio? ¿Crees tú todo esto que pueda suceder? Francamente, yo dudo que se vaya a exterminar por completo la corrupción, que se vaya a vetar por completo de hacer actos ilícitos, conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los políticos ya saben cómo. Pero ya van a ser castigados, ya va a estar la ciudadanía La diferencia viendo. Es precisamente esa. No creo que se acabe. Es como la delincuencia, lo mencionaba hace unos momentos Alfredo Medina, jamás se va a acabar. Sin embargo, se la van a pensar dos veces antes de hacer sus chanchullos, antes de crear empresas fantasmas, antes de poner prestanombres a brindarle servicios a ayuntamientos, a gobiernos, de cualquier nivel,
creo que esto va a mermar un poco la facilidad que tienen algunos políticos, y menciono solamente algunos, de hacer estos tipos de ilícitos, porque al final es lo que son, actos de corrupción, actos ilegales que no pueden ser tolerados por los mexicanos. Quiero hacer una mención. Este programa el pasado lunes lo vieron 3,696 personas en redes sociales, 1,991 visitas después de grabado este programa, 3,000 personas en vivo. Imagínense ustedes políticos, zamoranos, imagínense que están siendo observados por más de 3,000 personas a través de este medio. Yo no sé si se van a prestar a seguir haciendo cosas de los que lo han hecho en alguna ocasión, pero lo que sí les aseguro es que con la iniciativa 3 de 3 se la van a pensar 2 veces, porque saben que hay miles de personas con sus ojos puestos en ustedes para evitar que esto suceda. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Pues, Carlos, yo creo también que este tipo de corrupción, como tú dices hace un momento, que en todas partes hay en todo el mundo, en México va a tener que acabarse poco a poco. Pero desde luego con esa iniciativa, en caso de que se convierta en ley, te voy a también preguntar lo que dice Francisco también. ¿Crees que vaya a bajar ya eso de los contratos chuecos, de los contratos de amigos, de compadres, de hermanos, de hijos de fulana de tal, etcétera, etcétera? A ese respecto yo también coincido, no van a acabar del todo, ¿no? Pero también hay que ser conscientes que la corrupción no se puede acabar por decreto, no. Esto tiene que ser, aparte de una nueva ley, porque que yo también digo que esta ley no debería de ser si otras leyes las cumplimentáramos, las ejecutáramos, ¿sí? Hay que ver que esta ley 3 de 3 se llama así popularmente, pero su nombre oficial es la Ley de Responsabilidades Administrativa del Funcionario Público. Ya en la ley que precede a esta que se pretende modificar, la declaración patrimonial se exige al servidor público, solamente que hay la pecata minuta de que no se le obliga a que la publique. Sí, no. Ahora se está pidiendo que la publique y no va a haber vuelta de hoja. El argumento que daba el funcionario público es que por las cuestiones de inseguridad y demás no lo hacía. Pero yo me pregunto, una gente que va a presentar su declaración de impuestos, en este caso ustedes, cualquiera de ustedes y yo, que en un momento dado la tenga que ver un funcionario de un banco o un personal de un banco porque va a hacer un trámite de un préstamo, pues ya desde ese momento puede ser sujeto a varias personas. La fiscal también es muy importante, la cuestión de que tiene que presentar también su declaración fiscal. ¿Cuánto pagan de impuestos los políticos? No pagan efectivamente, incluso hay organismos públicos en donde se los quitan en el recibo, pero luego se lo regresan. Entonces es estarle nada más dando a tole con el dedo a estas situaciones, y hay que ver que ellos son los que sí se gastan nuestros impuestos, porque todo ese dinero que se genera de impuestos, que cada vez es más, cada vez Hacienda está apretando más, al grado de que en otro tema, en otra ocasión podríamos tratar el tema de cómo los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios están siendo asfixiados por 19 impuestos que hay en México, contra 2 impuestos que hay nada más en Estados Unidos. Entonces, no puede ser, ahí tiene que haber una serie de cambios que hagan que se den las condiciones. La corrupción se tiene que ir quitando poco a poco, pero es un proceso, y es bueno que recomencemos ahora con esta iniciativa y que también la acompañemos con la educación que demos a nuestros hijos, a los universitarios, a la gente que está por salir, al ambiente profesional, al ambiente político, porque son los que vienen a ser los políticos del futuro. Entonces, ellos deben de tener una educación en donde se vea con ejemplos que los políticos actuales están declarando su declaración patrimonial, la de intereses y la fiscal. Por último, quiero preguntar, antes de otro tema, a los tres. ¿Ustedes consideran que con esta ley, que en caso que pase, que sea aprobada, se van a acabar estos problemas que existen, como ejemplo, como en Michoacán, con tanta deuda, como allá, por ejemplo, también en Veracruz, ahora actualmente con este gobernador Duarte y con otro gobernador el que se nos... Con Andrés Granier, hombre. De Coahuila.
Platícame. Yo sinceramente, como decía nuestro compañero Carlos, no creo que la corrupción vaya a desaparecer por arte de magia. Sin embargo, creo que esta iniciativa es un momento oportuno para identificar lo que estamos haciendo como sociedad y cómo hemos permitido que esta problemática crezca de manera importante. Yo considero que cualquier ley, cualquier norma que exista en nuestra sociedad debe de ser aplicable. Platicábamos la vez pasada de cuestión de vialidad, en donde desafortunadamente no se aplican los reglamentos. En este tema en particular, considero que una vez que se apruebe y que se haga todo lo que se tiene que hacer de manera legal, se tendría que ser muy puntual en realmente aplicar las sanciones que conlleva toda esta ley. Y con respecto pues al Estado, yo creo que sí frenaría un poco la manera de actuar de nuestros políticos, porque ya se verían más ventilados en sus quehaceres. Muy bien. Pues Francisco, yo creo que también da vergüenza, ¿no? Da vergüenza ver en qué situación dejan al estado de Michoacán, a Coahuila, y cómo lo están llevando al estado de Veracruz. Digo, ya debe acabarse toda esa corrupción. 42,000 millones pierde Godoy, 16,000 millones Fausto Vallejo. Creo que esto es un saqueo para nuestros conciudadanos, para nuestros hermanos michoacanos. No voy a hablar de los demás estados, no conozco las cifras oficiales, pero creo que con Michoacán tenemos para darnos una idea de cómo se pueden perder los recursos, de cómo pueden desaparecer. La Auditoría Superior de Michoacán, de la Federación, acaba de decir que en Michoacán 4,000 millones de pesos, no se sabe dónde fueron, de recursos federales, principalmente de lo referente al Seguro Popular. Fíjate. Bueno, pues para que vean, ahí van otros 4,000 millones. Y lamentablemente la población está sufriendo porque en el hospital regional, por ejemplo, no se tiene un servicio a la altura. Ya lo dijo bien el director nuevo de este hospital, está hecho para atender muy bien a 250,000 y ahorita atiende a 750,000. Sí, es como todo el estado y otros hospitales, ¿verdad? Es que el problema no es del director directamente, no es de los empleados, no es de los doctores que laboran ahí. El problema es que no existen los recursos suficientes para cubrir un programa utópico que se creó en algún otro momento, un programa que alberga más personas de las que tiene capacidad. Ya lo manifestaba el alcalde de Jacona en algún momento, dijo que él quería un regional para Jacona que ayudara con el de Zamora. Tengo entendido que se les va a entregar un IMSS Prospera, pero bueno, al final esto va a beneficiar muchísimo a la población porque no se puede continuar así. Quiero hacer un comentario, aquí el ingeniero Víctor Padilla nos hace favor de publicar a través de la página de tabandú.com que participen a los ciudadanos, y el caso de Francisco Javier Delgado menciona que ya no confiamos en nuestros gobernantes. ¿Y ahora qué hacemos? Él nos pregunta, dice: ¿firmar? La clase política y los ciudadanos estamos convencidos que el status quo tiene que cambiar. Lo que exige la ley ya no es suficiente. Ante esto, parte de la clase política ha reaccionado proponiendo que el aparato de seguridad y justicia lleve a cabo algún tipo de control sobre quién es o no candidato o candidata. Este tipo de controles merecen cuando menos una reflexión más a profundidad. Pero si el problema es que si estos mecanismos de control o de supervisión funcionan como Virgilio, el encargado de vigilar las políticas públicas y que los conflictos de intereses que se manejaban o que se manifestaban podrían haberse dado a nivel federal, fueran o no fueran así, bueno, pues yo creo que no va a servir de nada, porque Virgilio al final acabó diciendo que esto no tenía ningún conflicto de intereses y que todo era Virgilio Andrade. El secretario de la Función Pública. Sí, cierto. Sí. Pero ahí también es muy gracioso, o sea, te das cuenta de que cómo puede ser que una persona que su jefe directo es el presidente de la República, ¿cómo va a criticar el quehacer de su jefe? Ella lo nombró el presidente. ¿Cómo lo va a revisar? ¿Cómo lo va a revisar? Okay. Con permiso, señor presidente, voy a ver su declaración. Con permiso, señor. Híjole, no es creíble. Y es a lo que voy. Perdón, no he terminado, nada más quiero dar una última clave. Ahí es donde entran los ciudadanos. Ahí es donde tiene que haber un cuarto poder. Y no me refiero a los medios de comunicación, sino un cuarto poder totalmente ciudadano para que la democracia realmente sea pura como lo es en algunas sociedades utópicas. Pues eso puede ser, Francisco, efectivamente, compañero, de que para las próximas elecciones federales se vea reflejado ya esta participación directa de los ciudadanos. Ya lo vimos en Monterrey, allá en Nuevo León, actualmente. Entonces pueden cambiar las cosas, claro, pero tratamos el tema ese de tanta deuda pública. Digo, sí, hay que recordar aquí a los televidentes, a los internautas, que para que esta ley de 3 de 3 pueda llevarse al Congreso de la Unión y los diputados la puedan discutir en el Pleno del Congreso, tiene que recabarse 120,000 firmas.
Y hasta 120,000 firmas al 15 de abril. Decían que sí, lo recordé un poco, pero ya está el tiempo encima porque en el mismo abril es el plazo para que se pueda discutir esta ley. Entonces, qué mejor que hacerlo lo más pronto posible. Además, 120,000 para 80 y tantos millones de electores que somos, creemos que es totalmente posible y alcanzable que sea en estos días que se pueda hacer. Entonces, yo creo que es una oportunidad que tenemos los ciudadanos para demostrar que sí nos interesa el país, que sí nos interesa cambiar algunas cosas y que sobre todo nos interesa darle una sacudida por ahí a la clase política para que vea y que no solamente están siendo los candidatos independientes los que están ahí surgiendo, que ya por ahí les están poniendo algunos acotamientos ellos mismos, los políticos, pero bueno, ese es otro tema. Esperamos que toda esta efervescencia ciudadana sigan adelante, pero no la vean mal, señores políticos. Yo creo que para todos es mejor, incluso para el trabajo de ellos, que ya desde estos momentos debe ser de total transparencia, con las leyes que hay en la materia de transparencia, que sí se ha avanzado en ese sentido y que ahora tenemos institutos que están exigiendo más eso. Muchas gracias, licenciado. Por último, ese tema, Francisco, la gente, ¿dónde puede votar y gente de qué edad? Pues tienen que ser mayores de edad porque les 18 piden años. Sí, 18 que años. Su credencial de elector. Con Sí, credencial porque de tiene que elector. contar con su credencial de elector. Efectivamente, para Después que tenga ese validez. listado se lleva ante el INE lo valida y dice sí, adelante, si fueron ciudadanos. Y de ¿Dónde pueden hecho, votar? bueno, pues pueden acudir directamente a Grupo Radio Zamora. Ahí hay un módulo que instala el licenciado Laris, dice pónganlo aquí, yo me apunto. Hay otro en Plaza Ana y tengo entendido que en Plaza Las Palomas también, ¿verdad? Está en Plaza Las Palomas, en una tienda ahí de diseño. Ahí es donde se está recabando También en la plaza principal hay otro. No, que yo Oye, sepa, no, nada más. hoy estuvo, En la plaza principal estuvo uno con motivo de un programa de radio que se transmitió en vivo. Bueno, pues muchísimas gracias por este tema, muchas gracias. Creo que nos da todavía para más, pues la próxima semana otro programa. Por lo pronto vayamos ahora, ¿qué tema prefieren? ¿Quieren que veamos el asunto de los funcionarios públicos, cómo están trabajando, o que veamos la falta de oportunidades y sobre todo también el bajo sueldo de los trabajadores? Pues de los trabajadores me parece a mí un buen tema. Sí, adelante. ¿Tú qué opinas? Sí, yo también opino que el de los Pues trabajadores. tú lo propusiste, Ale. A Fue ver, mi licenciada. propuesta. A ver, y platica. vuelvo yo a lo mismo, a mi molestia. Yo veo como todos los días nuestra ciudadanía se levanta temprano con toda la emoción para llegar a sus trabajos, hacer lo mejor posible y pues uno se esfuerza y da lo mejor de sí. Sin embargo, al momento de la quincena es cuando nosotros nos quedamos asustados por lo poco que ganamos. Es ahí cuando decimos, híjole, yo tanto que realicé durante todo el mes y ve lo que me voy a llevar a mi casa. Tanto que me preparé, una infinidad de cosas que realmente no estamos recibiendo lo mismo que estamos dando. Era lo que les comentaba hace un momento en el tema anterior, de que no es posible de que autoridades de diversas envergaduras estén diciendo que un ciudadano puede vivir con cierta cantidad de dinero. Yo los invito a ellos a que se sumen a la fuerza laboral como nosotros y que realmente opinen si pueden subsistir con esa cantidad de dinero. Vemos cómo la canasta básica crece y crece y crece y nuestros salarios se mantienen igual. Tenemos que buscar nuevas alternativas para poder llevar mayor cantidad de dinero a nuestros hogares. Vemos cómo definitivamente vamos a buscar empleo y quien nos atiende es el flamante, sin menospreciar a nadie, nos atiende el flamante personal de seguridad. Ni siquiera podemos tener ese vínculo con la persona de recursos humanos. Entonces vemos cómo realmente en nuestro municipio y en nuestra región, por no decir el estado, estamos realmente quedándonos un poco atrás en materia laboral. Y sobre todo también cuando los precios de los productos básicos están subiendo bastante, ¿cómo es posible también que, bueno, es posible porque sucede, el caso de un jitomate, el jitomate es a 14, 15, 20 pesos, la cebolla 24 pesos, o sea, esto desde luego el poder adquisitivo de los mexicanos y de los zamoranos está muy por abajo de los precios que están ahora ya los productos básicos, Francisco. Yo creo que todo es un círculo vicioso, no podemos atacar directamente o hablar de un tema en particular sin tocar los demás.
No podemos tocar, por ejemplo, el hecho del desempleo sin ver cómo está el sistema político mexicano. No podemos tampoco hablar de la política sin ver qué tanto se involucra la iniciativa privada. Es por eso por lo que yo decía, si en verdad los candidatos independientes son independientes o responden a intereses de los que les patrocinaron la campaña. ¿Por qué menciono esto? Porque en el momento que una empresa patrocina, un empresario, una persona con mucho poder, patrocina a un candidato independiente o de cualquier partido político, al llegar al poder volvemos al mismo tema primero de la corrupción. ¿Qué va a pasar? Esta empresa va a ver beneficiada, va a haber cambios de uso de suelo en caso de ser necesario, va a haber ciertas canonjías para estos ciertos empresarios, y los demás, ¿dónde quedan? A los demás no les puede ir tan bien como ellos quisieran. ¿Por qué? Porque siempre va a haber preferencia para algún empresario. No es a la suerte, no es al azar, no es un concurso, no es realmente una licitación para que ellos ganen cierto proyecto. Pero eso, ¿qué tiene que ver con la cuestión de los sueldos o algo de esto? El problema es ese, que se concentra el dinero en una cúpula y no baja a las demás empresas. No hay dinero para los microempresarios, no hay dinero para que, no hay circulante. Las pequeñas empresas, los emprendedores, simplemente los jóvenes que terminamos alguna licenciatura, tenemos que añadirnos a una macroempresa donde se concentra el capital, y no podemos emprender porque los ingresos no serán suficientes. Todo tiene que ver, por eso quise abordar desde el principio el tema, porque no podemos tener el sueño de decir, bueno, voy a empezar de ceros, algún día tendré una empresa muy grande. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque simplemente el sistema está podrido, el sistema está corrupto, y no podremos acceder a él a menos que cambien las cosas desde una cúpula. ¿Y la falta de empleos por qué? Precisamente porque los empresarios ya tienen sus empresas consolidadas y cada vez son malos requisitos de los empleados. Si yo como padre de familia no le puedo dar una universidad a mi hijo, no lo puedo capacitar lo suficiente para estar en cierto puesto. ¿Qué pasa? Él va a tener que buscar un empleo menos pagado y conformarse con lo que le den, o efectivamente, como siempre pasa, migrar a otro país. La educación, Carlos es un amante de la educación, siempre en todos los temas pone la educación porque además es importante, pero realmente, Carlos, esta situación de Zamora, tú has sido muy analítico también y a base del periódico has informado y te das cuenta de las empresas, como dice Francisco, y la falta de empleos. Vemos cuando hay una feria estatal del empleo, cómo hay más de 1.400 personas pidiendo empleo. Vemos cómo cuando solicitan empleados en Estados Unidos, vimos hace poco ahí en un conocido hotel, toda una cantidad de personas que buscaban empleo en Estados Unidos. ¿Qué pasa, Carlos? No hay fuentes de empleo en Zamora, no hay dinero, ¿qué pasa? Mira, Alfonso, hay que comenzar por ver que desde los años 50, más desde los años 60 del siglo pasado para acá, cada año Estados Unidos le da una cachetada a los gobiernos mexicanos, de los 3 distintos niveles de gobierno, siendo atractivo para los mexicanos el irse a Estados Unidos. Últimamente ya no lo es tanto, pero pasa cada año, y todos esos años los mexicanos que se van a Estados Unidos dan en compensación grandes remesas a sus familiares, y cada año son récord. Y hoy en día no se diga, hoy en día que el dólar subió con respecto al peso mexicano, le rinde todavía más a las familias. Pero esa es una cachetada en materia económica y social que le está dando el gobierno de Estados Unidos a México, diciéndole, ¿qué pasa? No estás haciendo tu trabajo. El trabajo de los gobiernos debe de ser crear las condiciones, la infraestructura, para que un inversionista pueda entrarle con un negocio, pueda entrarle con una empresa, ¿sí? ¿Y qué está sucediendo? Veámoslo aquí en Michoacán y ser bien autocríticos con nuestro estado. No está teniendo las condiciones de carreteras para que las empresas se asienten. No está teniendo la facilidad para que vayan los embarques de mercancía hacia el puerto de mayor calado en el país, que es Lázaro Cárdenas. No está teniendo facilidades para salir hacia el norte del país, y en fin, ese tipo de cosas desaniman la inversión. ¿Cómo es posible que Guanajuato ya tenga, por ejemplo, 3 armadoras de carros? Aguascalientes, un estado tan pequeñito que es del tamaño, yo creo que de Morelia, y juntando toda la zona metropolitana de Morelia, Aguascalientes tiene 3 armadoras, 2 de la Nissan y otra de otra empresa asiática.
Guanajuato tiene también otras armadoras de carros, tiene 2 o 3 aeropuertos de muy buen nivel en ciudades similares a la de Zamora, como es el caso de Silao, ¿sí? Entonces, cuando un gobierno se preocupa por estar dando todas esas facilidades, poniendo toda esa infraestructura, evidentemente que van a venir las inversiones. Aquí en Zamora es un municipio donde la vocación principal es la agrícola. Bueno, pues hay que crear condiciones para que esos productos agrícolas les demos valor agregado, claro, y que entonces dejemos que se asienten empresas que hacen mermelada, que hacen yogur, que hacen deshidratan la fruta. Entonces, todo ese tipo de cosas. Qué bueno, por una parte, que Zamora sigue creciendo en importancia en la producción de berries, y que incluso se van al extranjero, pero se van en fresco, ¿sí? No se desparrama más la cuestión económica. Allá se lo hacen. Sí, y en materia de educación, ¿qué está sucediendo? Cada año, de acuerdo a estimaciones que tenemos en el Tecnológico de Zamora, cada año egresan del municipio de Zamora en el nivel profesional entre 700 y 800 nuevos profesionistas. De esos 700, 800, 250 son del Tecnológico, 200 son de UNIVA, 200 son de UNIVER, y el resto, para llegar a 750, son de la 1 de Mayo, de la Centro de Estudios Superiores. Entonces, ¿a dónde se van esos muchachos? De esos 750, la tercera parte, casi el 40%, efectivamente practica su carrera, pero ¿qué pasa? No lo hace aquí. Se va fuera de Zamora y se va a Querétaro, a Aguascalientes, a Guanajuato. ¿Porque qué no hay fuentes de empleo? Porque no hay fuentes de empleo, ¿sí? Otro 20, 25% se queda aquí, pero se queda muy mal pagado, ¿sí? Un licenciado en administración de empresas, un ingeniero industrial, sale y empieza a ganar 4,000 pesos mensuales, ¿sí? Entonces se desilusiona, se desmotiva. Y otra parte de los egresados de nivel profesional se dedica a hacer otras cosas que no son las de su carrera. Taxista, agarró una combi, puso un comercio y todo. Y muy pocos emprenden una empresa. Muy pocos. Se estima que de esos 750, aproximadamente 25, 30 son los que realmente ponen un proyecto. Fíjate nomás, si cada año pasa esto, te imaginas la cantidad de personas, de estudiantes que salen en 10 años, 7,000 y pico de personas, ¿qué van a hacer? Hay economistas que dicen que el gran error de un gobierno es no aprovechar el recurso humano. Sí. Y eso es lo que nos está pasando. Yo por eso insisto que los empresarios locales de la región deben de darle las facilidades a los muchachos que están saliendo de las universidades para que puedan ejercer su labor, ¿sí? Muchas de las ocasiones los empresarios empiezan diciendo, tienes que tener un año de experiencia, tienes que tener claro. 2 años. Caray, hay que tratar de eso, revertirlo, porque si no, ¿quién nace con experiencia? Claro, claro. Yo presenté, fíjate, tú consideras, Francisco, viene un centro Centura, un centro que se ha dicho que va a tener 1,500 empleos, que va a tener hoteles, restaurantes, cines, comercios. Hablan de industria, creo que hablan de empleos temporales o empleos mínimos, con un sueldo de 4,200 pesos al mes. Es lo que te digo. Empleos que serán lo mismo, no buenos para un estudiante promedio que quiera dedicar la tarde de la mañana. Tratando de terminar su carrera. Claro. ¿Sí? Fíjense que yo presenté una iniciativa de ley con la senadora Luisa María Calderón, misma que fue rechazada en ese concurso que se había hecho. Desconozco las causas, pero bueno, ya no se le dio seguimiento. Esta iniciativa, no podemos obligar, o no puede el gobierno obligar a una empresa a establecerse en determinado lugar. Mi iniciativa, la misma que hice con un amigo licenciado en administración y otro que era el coordinador de la carrera de Derecho de UNIVA, presentamos esta iniciativa para que se dieran incentivos fiscales a las empresas nuevas que se instalaran o macroempresas ya existentes que abrieran una planta o un centro en ciudades subdesarrolladas o en vías de desarrollo. Y estos incentivos iban de 50 a 150 personas, una cantidad de descuento en el ISR, de 150 a 250 o una cantidad extra, 250 en adelante, aún más descuento. ¿Qué pasaba con esto? No solamente quedaba ahí, se les daba un incentivo extra si estas personas
invitaban a trabajar a recién egresados. ¿Qué se entiende por recién egresados? Personas que están terminando desde ceros o hasta 2 años después de terminar su licenciatura o su ingeniería, o cualquier otro tipo de carrera. Esta creo que es una propuesta buena. Se les da un incentivo que se llamaba incentivo EGO. ¿Por qué EGO? Empresa Generadora de Oportunidades. Yo considero que si algo así se creara, no digo que esta iniciativa, pero una iniciativa similar, que pudiera brindar estos incentivos a las empresas para venir a Zamora, para ir a Pajacuarán, para ir a Cuandureo, para ir incluso a Quiringuichar, un municipio, una tenencia tan pequeña, pero que se establecieran ahí, generarían infinidad de oportunidades para la mayoría de los ciudadanos y bueno, pues se favorecerían con la venia de los políticos. Sin embargo, ya lo mencioné desde un principio, reina la corrupción en nuestro país. Ya hubo un intento, en ese sentido ya hubo un intento. En el gobierno de Felipe Calderón se le dieron incentivos a los empresarios en el seguro social. Es decir, por cada trabajador nuevo que contrataras, durante X tiempo no ibas a pagar. Y el gobierno de Nuevo León lo aplicó, ¿Sí? De hecho lo usamos como fundamento, el gobierno de Nuevo León sí lo está haciendo. Fíjate que hablaba Carlos también aquí de la cuestión del problema de Zamora respecto a Silao contra las armadoras. Acuérdate, aquí teníamos también lo que era Maseca, se va el ferrocarril de aquí y se va Maseca directamente a Silao, donde pasa el ferrocarril, muy caro el transporte. Pero siempre he insistido, y eso no sé qué me puedan dar ustedes, respecto de que Zamora, para que pueda crecer, debe tener sobre todo acceso y debe tener vías de comunicación. He insistido que un empresario viene procedente de Monterrey, de otras latitudes aquí de la República Mexicana, son empresarios muy fuertes que vienen a ver el asunto en un avión, bajan, ven y se van. En cambio llegan a Guadalajara, van por ellos, los traen, regresan, pierde tiempo, no le gusta. Por eso esas vías de comunicación y un aeropuerto en la ciudad de Zamora sería un punto letal para el desarrollo, un todo final para el desarrollo de Zamora. No sé qué opinas. Ahí yo quisiera dar mi punto de vista. Pareciera que en Michoacán nada más lo conformaran Morelia y Pátzcuaro. Los demás municipios se quedan como un poco rezagados, creo yo en ese sentido. Siempre se les está haciendo difusión y demás. Zamora hemos visto cómo desafortunadamente las vías de comunicación que tienen no son las más adecuadas. Sin embargo, podemos ver rumbo a Morelia que ya tienen una autopista de Cuitzeo a Pátzcuaro. ¿Por qué no invertirle realmente en este sentido y que Zamora también pueda crecer? ¿Cuántas veces nos han dicho los mismos comerciantes que Zamora era la sultana del Duero? Que por infinidad de acontecimientos se ha ido acabando y hemos quedado en un nivel menor del que teníamos, pero ¿por qué no empezar a reactivarlo nuevamente? Los jóvenes egresados de las universidades salimos, yo creo que te pasa también a ti, Paquito, salimos con una esperanza tan grande de que nos vamos a comer al mundo y llegamos al terreno laboral y un golpe tras golpe tras golpe nos va generando cierta, no sé, frustración en ese momento de que dices, no, o sea, todo lo que yo le invertí en mi carrera y ve lo que me están pagando. Claro. Por ejemplo, también en el Servicio Estatal del Empleo nos dicen que los empresarios están buscando actualmente a hombres que ya tengan o personal que tenga mayor experiencia. ¿Por qué? Porque se está dando que los jóvenes egresados dicen, bueno, me voy a quedar con este trabajo donde me van a pagar 4,000 pesos en lo que encuentro otro. Entonces hay una deserción también en el terreno laboral importante que a los empresarios no les genera la confianza de contratar a un joven. Claro. Y prefieren contratar a una persona con mayor responsabilidad que ya tenga una familia y demás. ¿Por qué? Porque esa persona va a aceptar el dinero que le están ofreciendo porque ya tiene una responsabilidad. Es cierto. Y el joven dice, en lo que yo consigo otra cosa, me quedo Tiene aquí. razón. Entonces la rotación de personal es continua también. Así es. ¿Qué opinas, Francisco, respecto de esas vías de comunicación, accesos, más empresas, más fuertes, más agroindustria? Van a decir que repito lo mismo, que abundo en lo mismo, pero si no hay intereses, no les interesa. Yo creo que si no tienen intereses en Zamora, ¿para qué les interesa conectarnos con el mundo? Recordemos que en algún momento se puso una primera piedra de la planta de Fiat aquí en Michoacán, la pura primera piedra, porque al final esta empresa se fue del estado, pero sí se puso, me parece que precisamente fue en Aguascalientes donde se instala Fiat, si no me equivoco. Estoy entre Aguascalientes y Guanajuato, pero aquí se quedó la primera piedra puesta solita y abandonada. ¿Qué pasa? No se les brindan las oportunidades de entrar a esas empresas,
Pero aquí vamos a volver a lo mismo. ¿Quién patrocina las campañas políticas a gobernador? Personas de otros estados, mismas empresas de fuera de Michoacán y personas de la capital michoacana, del puerto michoacano. ¿Qué pasa? Se les va a dar prioridad a cumplir con esos intereses. Yo no veo que un zamorano esté apostándole todo el dinero a una campaña de gobernador, porque no lo gastan aquí, lo invierten en Jalisco. El dinero de Zamora se va a Jalisco, en su gran mayoría. Y digo, lo digo con todo el conocimiento de varias familias que han migrado a aquel estado porque allá hay la seguridad, la infraestructura y las facilidades para invertir. Desde mediados del siglo pasado se hacía. Sí, el Estadio Jalisco. El Estadio Jalisco tiene la placa, una placa de agradecimiento al Banco de Zamora. Al Banco de Zamora. Entonces, al final, Zamora no deja de estar con esa influencia jalisciense. Incluso pues, la mayoría de los jóvenes emigran para allá a estudiar, ahí es donde se van. Muy bien. Los pocos que se quedan en Morelia pues son más bien para maestros, o los que estudian unas cuantas licenciaturas aquí, pues se quedan. Nos quedan pocos minutos. A ver, Carlos, tu opinión respecto de todo esto. Mira, yo siento que definitivamente, pues sí, hay que crecer, hay que hacer, más que crecer, hay que hacer vías de comunicación. Y yo empezaría primeramente por las autopistas, por las carreteras, por los caminos sacacosechas, para que el productor pueda sacar sus artículos agrícolas, los pueda sacar y vender. Porque tenemos datos precisos, hemos sacado datos precisos ahí en el periódico, en donde el aeropuerto de Jalisco, el aeropuerto de Guadalajara, está creciendo notablemente en envíos de berries a los Estados Unidos. Entonces eso quiere decir que sí se necesita un aeropuerto de alguna manera aquí, pero también se necesitan las carreteras, ¿sí? Ahora bien, este aeropuerto por la conformación que ya tenemos hoy en día aquí en la región Zamora, yo veo difícil que se ponga aquí en el municipio. Yo creo que más bien van a decir como aquella vieja frase popular que dice, ni con melón ni con sandía, ni con La Piedad ni con Zamora, y va a quedar en Ecuandureo. Va a quedar en Ecuandureo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues muy simple, porque lo tienen que acercar a la pista, a la autopista de Occidente, para que la gente rápidamente se desplace hacia Guadalajara, hacia la Ciudad de México, hacia el Bajío y todo. Entonces, creo yo que finalmente va a quedar, podría quedar ahí. Pero antes de eso, carreteras. Un argumento para que no quedar en Zamora es que estamos rodeados de cerros. Este argumento que es una burla, porque al final vamos a ver Uruapan. Pero en Ecuador está más libre para que los deberían de ver el de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Sí, no, digo, el de Uruapan está en un cráter. Podemos seguir hablando y hablando. Antes de irnos, hay un comentario de Miguel Pedrosa. Él comenta que en Zamora urge industria que traiga recursos y que ocupe mano de obra. Con ello la seguridad sería mejor, así lo comenta el licenciado Carlos de Aguascalientes, ya que en Aguascalientes hay mucha seguridad por las ofertas de empleo y no hay necesidad de robar. Ese es un problema que es muy importante, ¿eh? Toda esta cuestión de falta de empleo y todo eso, el primer indicativo es sube la criminalidad, sube la delincuencia. ¿Sí? Entonces, Carlos, licenciado Carlos González, te agradezco mucho. De hoy aquí, el próximo jueves también aquí y ahora, ¿no? Aquí, el próximo jueves en Criterio. Licenciado Alejandra, te agradezco mucho, Licenciado Francisco, muchas gracias. Pues esto fue todo por hoy, muchísimas gracias. Los invitamos para que el próximo lunes, 8:30 de la noche, esté con nosotros en Criterios, el poder de la palabra. Viernes la repetición. ¿Perdón? Viernes la repetición. El viernes la repetición también 8:30. También 8:30 el viernes, después de noticiar aquí ahora, nuevamente Criterios. Si usted nos pudo ver desde el principio, bueno, pues puede repetir este noticiario y en la página queda guardado para la posteridad todo lo que comentamos aquí. Muy bien, gracias al licenciado Francisco Pérez, a la licenciada Alejandra Bravo y al licenciado Carlos González Hernández. Soy su amigo de siempre, José Alfonso Pérez Ayala, que le desea la mejor de las noches. Hasta el próximo lunes.
comunicar.